Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 27 de septiembre del año 2020. Mi nombre es Marilena y su moderadora en nuestra reunión. Nuestra traductora es Élida. Aló, ¿me escuchan? Ok. Aló, ¿me escuchan ahora? Así. Un momentito, por favor. No se te escucha, Elia. We're having a little bit technical difficulties, Ruth. Está bien. Gracias. Y todavía no se escucha. Elia no se escucha. Oh, bueno. No se te escucha, Elia. Nada. Vamos a ver. Si no lo pone en el chat, tal vez. ¿Quieres que empiece yo, Elia? Se salió y va a volver a entrar. Si quieres empezamos, María Elena, y yo puedo empezar a traducir. En lo que entra Ruth. Ok. Ay, perdón, en lo que entra Elida de nuevo. ¿Pero qué hacemos? ¿Comienzo otra vez? Sí, si quieres, ¿sabes qué? Apaga la grabación de la... Bueno, no importa. Yo creo que sí, puedes empezar. Puedes empezar y yo traduzco en lo que entra Elida. Ok. De nuevo, estamos en vivo. Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 27 de septiembre del año 2020. Mi nombre es María Elena, soy una comedora compulsiva y su moderadora en esta reunión. Nuestra traductora es Claudia y Élida. Good morning, everyone. Welcome to a special meeting of There is a Solution. No tengo el formato conmigo. I'm sorry. I don't have the format with me, Ruth. So I'm just going to say we're grateful to be here. Today our translator is Elida, and for a little while it's going to be Claudia. Bueno. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio será publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Las opiniones expresadas aquí en la reunión no son de los miembros particulares y no representa a OA como un todo. Programas de 12 Pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de esas personas. The opinions expressed here are those of the members of the program, and they do not represent OA as a whole. OA doesn't have any leaders, but we have people with wonderful recovery that can help us get recovery and the principles. Ruth is one of these people. Y ahora con mucho gusto les presento a nuestra compañera Ruth. And now with great Ruth, pleasure. bienvenida. And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, Ruth M. Ruth, welcome. Hello, can you hear me? Okay, good. Sorry. Sí. Yo puedo. Hola, Ruth. Hola, Lida. Sorry bien. for the, yeah. Está bien. Okay. Bueno, okay. Well, thank you again for inviting me. Today we're going to speak on step 3. Last Sunday we talked about step 2, and today we're going to talk about step 3. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Hoy vamos a hablar del paso 3. La semana pasada hablamos del paso 2, pero hoy vamos a hablar del paso 3. So just a little bit of review. Un poquito vamos a revisar lo que vimos. We've talked quite a bit about step 1, which is what is the problem? Hablamos bastante sobre
sobre el paso 1, que ¿cuál es el problema? Then, since we're feeling despair and hopeless, we want to know what is the solution. Y como nos sentíamos desesperados y sin esperanza, queríamos saber cuál es la solución. And that is step 2. Y ese es el paso 2. But now that we know what the problem is and the solution is, we want to know how do we get the solution, which are steps 3 through 12. Y ahora que sabemos cuál es el problema y cuál es la solución, queremos saber cómo llegamos a esa solución. Y esos son los pasos 13 al 12. And the pages in the big book that cover that are pages 58 through page 63. Y las páginas del libro que cubren eso son de la página 58 a la página 63. So I want to acknowledge Joe and Charlie, who were my teachers about the big book, and one of the things they said about step 3. Yo quiero reconocer a Joe y Charlie, que fueron mis maestros del libro Grande, y quiero decirles lo que ellos dijeron del paso 3. So they like to use visuals, pictures, so you could see that as well as read it or hear somebody tell you about it. A ellos les gusta usar figuras para que ustedes puedan imaginarse la figura al mismo tiempo que están escuchándolo. So in step 1, we had the vicious circle, and we've talked about that. En el paso 1 teníamos el círculo vicioso y hablamos sobre eso. And in step 2, we had a visual, which was a circle also, but it was the circle of recovery, where we come out of the deep abyss that we're in. Y en el paso 2 teníamos también otro círculo, pero era el círculo de la recuperación, donde salíamos del abismo y comenzábamos a expirar fuera del abismo. Okay, so this is a visual also, and this is their step 3 visual. Y este es un visual también, y esta es la visualización del paso 3. So if we had an inverted triangle, where the base of the triangle is at the top. Si tenemos un triángulo invertido, donde la base del triángulo es la parte de arriba. So at the top right corner, we will write step 1, powerlessness. En la parte, en la esquina de la izquierda, top left, right, o top right. Top left. En la parte izquierda vamos a escribir la palabra, es el paso 1, que es el powerless, que no tenemos poder, sin poder. And then over in the top right corner, that point, we will write the solution, which is a power greater than ourselves. Y en la parte derecha vamos a escribir la solución, que es un poder superior al nuestro. And at the bottom point of the triangle, we would write step 3. That's where we write that one. Y en la punta de abajo del triángulo vamos a escribir el paso 3. So the essence of step 3 is we have a choice. We can either go to the left and back into the problem, or we can go up to the right and go to the solution, which is a power greater than us. La esencia del paso 3 es que ahí ahí podemos escoger, tenemos para escoger. O vamos hacia la izquierda, que es el problema, que es el paso 1, o vamos hacia la derecha, que es la solución. And so now we have a choice. We can go back into the food, or we can go and try to be with God. But now we have a choice. But now ahora tenemos podemos escoger. Podemos escoger ir hacia la izquierda, hacia la comida, o ir hacia a la derecha y estar con Dios. So before this program, we didn't have a choice. We just kept eating and couldn't stop. Pero antes de este problema no podíamos escoger. Teníamos nada más la comida y seguíamos comiendo. But now we know what the problem is, and we now understand the problem is a lack of power that we'll never get back. Pero ahora sabemos cuál es el problema, y el problema es la falta de poder. Ahora
podemos escoger. But we still can go back there. I mean, it is our choice. Pero todavía podemos ir a la comida, es nuestra es nuestra escogencia, nuestra decisión. Okay. We also know what the solution is. Even though we haven't got the solution yet, we still now know what it is, which is a power greater than us that enables for us not to ever eat compulsively again. Pero ahora tenemos la solución, que es un poder superior al nuestro, que es un poder superior al nuestro que podemos escoger, podemos elegir a ese poder. So now we have the choice, and we must make a decision to go towards problem or to go towards solution. Ahora podemos escoger, tenemos el poder de la elección y podemos escoger ir hacia la solución o ir hacia la comida. So step 3 says, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. Y el paso 3 nos dice, hice una elección o una escogencia de darle a mi poder, de voltear o darle mi vida y mis pensamientos, my life and my choice, a un poder superior. So the essence of step 3 is to make that decision, make that choice. You now must make a choice. Y la esencia del paso 3 es exactamente eso, hacer esa decisión. So the step 3 doesn't say made a decision to turn our food over to God. That's not what it says. Y el paso 3 nos dice que tomamos la decisión de darle nuestra comida a un poder superior o a Dios. Eso no es lo que dice el paso 3. So if we try to just give food and keep our self-will to ourselves, that's not step 3. Si nada más le damos la comida y tratamos de mantener nuestra propia voluntad, eso no es el paso 3. I came into program and I thought the problem was, I had a little problem with food, but that's all I had. I had no other issues. Cuando yo llegué al programa, yo pensaba que tenía un problema con la comida, pequeño problema con la comida, pero y eso era que no tenía ningún otro problema. So the food was in God's hands in step 1. I didn't understand though I had to give away more than just the food. La comida estaba en el paso 1 y yo no entendía que tenía que dar más que la comida. Yo pensaba que eso era lo que había que renunciar, era nada más a la comida. So in step 2, I learned that I could be sane, which meant my mental obsession could go away. I mean, that could happen. I learned that. En el paso 2 yo aprendí que mi obsesión mental se podía mejorar. Yo aprendí que la obsesión mental podía dejarme. But now at this point, I'm willing to let God have all of me because I am making a decision to let God have my will and my life, which is much more than the food. Pero en este punto, en esta decisión, es tomar la decisión de darle a Dios más que la comida, de darle mi vida, mis pensamientos, todo mi ser a ese poder superior. I heard a speaker say one time, there are 2 deaths in this program. Yo escuché a una comentadora decir en este programa que hay 2 muertes en este programa. And for him, he was an alcoholic, so he said his first death was the death of alcohol. Él era un alcohólico, y entonces que para él la primera muerte era la muerte del alcohol. And so for me, the death of certain ingredients have to occur. I cannot pick them back up again. Y para mí, la muerte de algunos ingredientes tiene que pasar. No los puedo tomar de nuevo. But then he said the second death, the death of self-will. We have to let it go. Pero la segunda muerte es la muerte de la voluntad propia. Tenemos que dejarla pasar.
So who I have been, my basic character is flawed because I became a glutton. Say that again, Ruth. But my character, there's a basic flaw there because that flaw made me end up being a glutton. So I'm going to have to give up that will that got me to be a glutton. I'm going to have to give up more than the food. Eso que me hizo llegar a ser una glotona, esa parte de mí que me hizo llegar a ser una glotona, es lo que tengo que dejar, esa voluntad propia. So then after he said that, he said, we cannot, with effort and control, give up our food. Nosotros no podemos, después que dijo eso, lo que dijo fue que nosotros no podemos, con nuestro esfuerzo y nuestro control, dejar de comer compulsivamente. We have to surrender it, let God have it, and do what God wants with it. Nosotros tenemos que rendírsela al poder superior, dejar que Él la tome y que Él haga lo que quiera con eso. Equally, self-will will not get rid of self-will. Self-will will not kill itself. Igualmente, nuestra propia voluntad no se va a deshacer de nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad no se va a matar a ella misma. So the thoughts that got me to eat, those same thoughts are not going to get me not to eat. Los pensamientos que me llegaron a comer, esos mismos pensamientos no van a dejar que yo no siga comiendo. So where the problem originated is not where the solution will originate. It will not be in the same place. Donde el problema se originó, no es donde la solución se está originando, no van a estar en el mismo lugar. A ratito te hago un huevo tibio, ¿ok? Oye. Blanca, can you mute, por favor? Sí, gracias, Ruth. Okay, gracias. Okay. So what then happens if we cannot take our will and make ourselves not have self-will? Where is the solution found? Si nosotros no podemos tomar la voluntad propia y no podemos usar esa voluntad propia, entonces ¿dónde vamos a encontrar la solución? Well, we learned back on page 25 where it says there's a solution, where we're going to find the solution. It's not going to be in our thoughts. It's not going to be in self-will. Bueno, en la página 25 nosotros aprendimos dónde vamos a encontrar la solución, donde dice hay una solución que no va a ser por nuestra propia voluntad. And so por nuestro propio control. Yeah, the central fact of our lives today. Y lo que dice, ¿dónde? Where in page 25? Page 25 in the paragraph. The great fact is just this: esta es la grande realidad y nada más. Esta en el párrafo, el segundo párrafo completo de esa línea dice: el hecho central de nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas de una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer solo. So we know that the solution will not be by our effort. It will have to come from deep down within us, and that is where our Creator is. Y entonces sabemos por eso que nuestra solución no va a venir de nuestros esfuerzos, sino que va a venir de encontrar a ese poder superior bien dentro de nosotros. So when we make the decision, we understand that we're going to have to surrender our self-will, just like we did when we surrendered our food in step 1. Así que cuando tomamos esta decisión, hemos decidido que tenemos que rendir no solamente la comida, sino rendir nuestra propia voluntad propia.
So now we have an informed decision. We understand what is our problem. We understand what is our solution. Are we willing to decide to let God and not self-will run the show? Entonces, ahora tenemos estamos muy bien informados, sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es la solución y tenemos que hacer la decisión de que si vamos a dejar que Dios, no nuestra propia voluntad, eh, eh, llegue a la solución, sea la solución. So some people will say, oh, this is no big deal. I just make a decision, right? And then I move on. And I do not believe that's accurate. Algunas personas dicen, no, esta no es la gran cosa, nada más hacemos una decisión y tomamos una decisión y entonces seguimos adelante. No, on the contrary, at this point, we are on the path of where we're going to let God be in charge. Al contrario, este es el punto en el camino donde vamos a dejar que Dios se vuelva a cargo, tome el cargo. Because as soon as we make that decision, in making that decision, we're moving towards God and letting God run the show. That's what's going to follow. Entonces, apenas tomamos esa decisión, nos movemos hacia Dios y Él va a ser el director, Él va a correr el show, correr la película. Yes, and so it says up on the page, half measures availed us nothing. We stood at the turning point. We asked His protection and care with complete abandon. Entonces dice, es la página 58, ¿verdad? En la Yeah. página 58 de cómo trabaja, dice, voy a buscar la página para decir exactamente lo que dice. Las medidas... The very first paragraph. Yeah, Which the one? very first paragraph on page 59. Yeah. Las posibilidades... The first paragraph... Right, it says on the very top of page 59, that first paragraph. 59, ok. Las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estamos en el punto de cambio, entregándolos totalmente. Le pedimos a Dios su protección y su cuidado. Las medidas parciales no sirven para nada. Right, totally, as it says there, totally. So we are now, yeah. Totalmente, entregándonos totalmente. Mm-hmm. All right. So if we go to page 60 now, we're gonna talk more about specifically what we just read. Si vamos a la página 50, vamos a hablar un poquito más de lo que acabamos de leer. Right. So if we go to the paragraph right after ABC, the very next paragraph, llegamos. ¿Esa es la 59 o 50? 60. The paragraph right after 60. ABC, it says llegamos. Sí. Llegamos a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo que quiere decir que pusimos nuestra vida, nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal cual lo concibe. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con esto? ¿Y qué es justamente lo que haremos? Right. So it's going to now answer the question. And the very next thing it says is the first requirement. So that means there's going to be at least more than one. But the first requirement to take step one, it's now telling us exactly what that first requirement is. Ok, entonces, esa es una pregunta, la pregunta. Y en el párrafo que sí, comienza con el primer requisito. Y entonces dice, si dice el primer requisito, es que hay más de un requisito. Pero el primer requisito... Right. So we have at least a second requirement. So be on the lookout for what is at least requirement 2. We don't know how many more, but we know there's got to be more than one because it doesn't say the requirement, it says the first requirement. Pero sabemos que hay más de un requisito, porque si hubiera dicho que hubiera un solo requisito, diría el requisito, pero dice el primer requisito. Así que por favor fíjense a ver dónde está el segundo requisito, porque hay por lo menos 2 requisitos. Quizá haya más, pero hay por lo menos 2 requisitos.
Right. So if we read the first two sentences of that paragraph, it's going to tell us what the first requirement is. Si leemos las dos primeras oraciones de este párrafo, nos va a decir cuál es el primer requisito. Should I read it? Yeah, just those first two sentences. Okay, entonces me pide que los lea. El primer requisito es que estábamos convencidos de que una vida llena de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. Right. So now what Bill is going to do, he has just told us what is the first requirement, and now he's going to give us an example. So we're going to hear it first in the words, and then we're going to hear it again as we read what that example is. Entonces lo que Bill hace es que él nos dice en palabras cuál es el requisito primero, y entonces nos va a dar un ejemplo sobre ese requisito. Entonces primero él nos dice en palabras y después nos da un ejemplo. Nos lo dice de nuevo, pero en un ejemplo. So the example he has is an actor or actress. Y entonces el ejemplo que tiene es de un actor o una actriz. And so, are we like this actor? Is this who we are? Does this next piece about the actor describe who we are? Entonces, esta parte que sigue sobre la actriz o el actor define quiénes somos. Vamos a ver, buscar si define quiénes somos. So, I was born a two-bit actor. I was supposed to just deliver 2 lines in a play, and then I die. That was supposed to be my story. Yo nací para ser un actor que daba 2 líneas. Entonces iba a dar 2 líneas y entonces iba a morir en la historia. But I didn't want that life. I didn't want a life where I just had 2 lines in a play and then die. I wanted more. I wanted something more. Pero yo no quería ese papel. Yo no quería el papel de la actriz que nada más tiene 2 líneas y se muere. Yo quería más. Yo quería más de eso. I wanted to be on the marquee. I wanted lights flashing. I mean, that's what I wanted. I didn't know how I was going to get it, but that's what I wanted before I came into program. Yo quería estar en luces. Yo quería estar en la cartelera. Yo quería tener esa fama. Eso era lo que yo quería antes de llegar a este programa. So it's like showing up to the first dress rehearsal. And instead of just getting the script and reading my 2 lines, I take the whole the script out of the director's hands, which is God's hands. Es como que si yo fuera a la primera rehearsal, Audición. no audición, a la primera práctica, fuera a la primera práctica y le tomara el libreto. Ensayo. Al primer ensayo, gracias. Fuera al primer ensayo y le tomara de las manos del director el libreto y se lo tomara de la mano del director. So I'm going to now be the director of the show and the star actor of the show. Y ahora yo voy a ser el director del show, de la película y voy a ser la actriz principal. I also going to be in charge of the lights. También voy a estar encargada de las luces, the scenery, del escenario, the costumes the players wear, de los disfraces o del vestuario que los otros actores van a usar. I'll rewrite the script and tell all the other actors exactly what they're supposed to say. Yo voy a escribir nuevamente el libreto y le voy a decir a todos los otros actores exactamente qué es lo que tienen que hacer. And I believe that the show will be great because I'm going to be totally in charge. Y yo creo que este show, esta película va a estar perfecta porque yo estoy a cargo. So envision I'm taking God by the collar and open the door and throwing him out into the alley because I'm going to run the show.
Bueno, y en la visión es que yo voy a coger y voy a tirar todo lo que Dios tiene planeado y lo voy a tirar porque yo estoy a cargo del espectáculo. And so I'm going to be one of two personalities. Y voy a tener una de dos personalidades. Right. So, all right. So I'm going to be virtuous. I'm going to be kind. Where it says here, al tomar estas, this would be 1, 2, 3, 4, 5. The fifth line, the last word on the fifth line on page 61. Voy a hacer, ok. Por otro lado, puede ser, espérate, a un derecho de virtudes puede ser amable, considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Esa es una de las personalidades que puede tener este actor. Isn't that a beautiful personality? I am going to be so virtuous and kind and considerate and patient and generous, modest, self-sacrificing. Oh, I'm such a fine character. Oh my God, no es esto una virtuosidad increíble. Voy a ser amable, considerado, paciente, generoso, hasta modesto y sacrificarme yo mismo. Yes, and of course, since I'm better than everybody else, the show will turn out because of how nice I am. Y por supuesto, como yo soy mejor que todo el mundo, el espectáculo va a ser espectacular porque va a ser todo un éxito. Yes. On the other hand, por otro lado, I could be somebody else. I could be mean, egotistical, selfish, and dishonest. Por otro lado, puedo ser completamente diferente. Puedo ser vil, egoísta, interesado y falso. Because I don't care. Everybody's just going to do what I tell them to do. I don't care to be nice. I'm just going to give them orders. Porque no me interesa ser amable, no me interesa lo que piensan. No, lo único que me interesa es que se ajusten a mis órdenes, que se adhieran a mis órdenes. So I can be both. I can be kind to one and mean to the other. I can kind of vary it up. I can do both of them actually. Y yo puedo ser ambas, yo puedo juntarlos un poco, puedo ser amables para uno y tremendo para otro. So in our lives, if we honestly look at our lives, we see that at times we've been so kind and generous, but like it didn't turn out like we wanted. Or we can be really demanding and controlling, and it still didn't turn out. Even using these two approaches, it still didn't turn out the way we wanted it. Y en nuestra propia vida, si nos ponemos a reflexionar, podemos darnos cuenta que a veces vamos a ser amables y desinteresados o modestos, y las cosas no pasaron como nosotros queríamos. Y por el otro lado, si nos pusimos a ser controladores y demandantes, y podemos usar eso, pero tampoco resultaron como nosotros quisiéramos. So instead of stopping and saying, maybe I'm the problem, I just get more demanding, or I get more kind, or I try to vary it up. I'm going to try harder to get what I want out of life. Y en vez de sentarme a reflexionar que el problema puede ser que sea yo, no, lo hago más todavía, puedo ser más amable o más controlador y demandante para ver si llegar a ese punto. And of course, the others around us can see how we are, but we're not listening, even if they were to try to tell us. Y por supuesto que la gente alrededor nuestra sabe exactamente lo que nosotros hacemos, pero no los escuchamos. Inclusive si tratan de decírnoslos, no los vamos a escuchar, no los estamos escuchando. So now, if each a person on the line could think about their basic character, how do they see themselves relative to this actor? Can you identify with this character that's being talked about? Ruth nos pide que cada una de nosotras nos pongamos a pensar que cómo nos identificamos, con qué parte del actor nos identificamos nosotras, qué tipo de actor somos, el generoso o el demandante. So, for example, you could be just the perfect mother, and
and you're the perfect wife, and you are just everything for everybody, and that could be your personality. But still, somehow life is still not right, even though you're doing everything you can possibly do to please everybody. Por ejemplo, puedes ser la madre perfecta, la esposa perfecta, puedes dar todo de ti misma y aún así todavía las cosas no pasan como uno quiere. Y pues, you say, yeah. Or sometimes you can get angry with your husband or wife and impatient with your children, and you get demanding, and somehow that has to happen, but then still it doesn't turn out either way. Y a veces nos ponemos furiosas con nuestros maridos, nuestros hijos, no creo que dijo hijos, pero con nuestros maridos, pero de cualquier forma tampoco pasa lo que nosotros quisiéramos que pasara. So in the end, what is the root problem of all of our character defects? What's the taproot of all of our defects? Y entonces, al final, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz del problema de todo nuestro carácter defecto? Estamos buscando la raíz del problema. So that's on page 26, the first paragraph. Y eso está en la página 26, en el primer párrafo. Right. So right there where it says selfishness, those first two sentences. 26, you say? 62, I'm sorry. 62, okay. The very first paragraph. There's a little dyslexia there. Okay. So, primero me dijo que era la página 26 y digo yo en la 26 no había nada de egoísmo y dice, no, es la 62. La página 62. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. So in the end, even if we're the most perfect person we can be for everybody else, we still want something out of it. Al final, aunque sea que nosotros seamos las personas más desprendidas del mundo, para todo el mundo, siempre queremos algo para nosotros. So we may want to feel loved or valued or some attention for being so good. That can happen. Nosotros queremos que nos amen, que nos presten atención, que nos admiren por ser tan buenos. Eso puede pasar. So the problem isn't the actions we're doing, it's just that we have a motive of getting something back from doing these actions. El problema no son las acciones que hacemos, el problema es el motivo detrás de estas acciones que hacemos porque queremos algo para nosotros mismos. Tenemos tenemos un interés propio. Or even if we're mean and cruel towards people, we still want something. We want what we want. In the end, it does come down to selfishness. Y inclusive si somos fuertes o controladores, nosotros queremos lo que queremos. Al final está todo basado en el egoísmo propio, en el centrarse en uno mismo. Right. So the next paragraph, if you would read the 1, 2, 3, 4, 5, the first 6 lines of the next paragraph. A CFK. Ajá. Entonces me pide que lea el próximo párrafo que dice, así que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos. Surgen de nosotros y el alcoholismo es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piensa que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que liberarnos de ese egoísmo, librarnos de ese egoísmo. And tenemos que hacerlo o nos mata. Yes, or it'll kill us. Sí, y como dice Ruth en español, tenemos que hacerlo o nos mata, nos mata. We have to be able to realize if life was working for us, we wouldn't have made ourselves a glutton. That just wouldn't have happened. So something else was going on.
tenemos que darnos cuenta que si la vida nos estaba sirviendo bien, entonces no nos hubiéramos vuelto glotones, no hubiéramos llegado a ser glotones. Así, así es que hay que mirar qué nos llevó a ser glotones. Right. So now we understand the first requirement. And if we go to the very last, okay, go ahead. No, go ahead. Now So that, yeah, so here now we're going to see, now it's going to remind us what the first requirement is and what the second requirement would be. And it's the second to last paragraph. Este es el como. Y el por qué, que ello. Entonces, este es entonces el primer requisito. El primer requisito nos va a recordar cuál es el primer requisito y entonces vamos al segundo requisito que comienza, este es el cómo y por qué de ello. Ante todo tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No nos resultaba. Pues okay, so that's the first requirement. Okay, that's the first requirement. Now we see, that's it. We have to now decide not to play God. Okay, entonces el primer requisito, ese es el primer requisito. Entonces me paró para que tuviéramos clarito que el primer requisito es dejar de jugar a ser Dios. Dejar de jugar a ser Dios. Ese es el primer requisito. Right, because back on page 60 where we start, the primero, when we said the first requirement of the last paragraph is convinced, and now we're going to quit playing God. Entonces el primer requisito que estábamos, vamos a dejar de jugar de ser Dios. So we know it doesn't work when we are selfish, and we're going to stop doing that. First, we have to stop doing what's wrong. Entonces, sabemos que no resultaba, y primero tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que dejar de ser, ser interesados propios. Propio interés, nuestro propio interés. So, right. So the first thing is we stop playing God. We stop, because we know it doesn't work, and then we'll find out what the second requirement is. Entonces el primer requisito nuevamente es dejar de jugar a Dios porque no resultaba. Y entonces ahora vamos a ver cuál es el segundo requisito. All right. So después, read the rest of the paragraph, and it tells us what the second requirement is. Entonces el requisito está dentro de ese párrafo y nos va a decir cuál es el segundo requisito. So read the rest of that paragraph. Okay. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe, nosotros sus agentes. Él es el padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, y este concepto fue la piedra clave de nuestro arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Right. So that's the decision. First, realize the problem is not the solution, and then realize what the solution is. Entonces, ese es el requisito. Primero, realizar cuál es que la solución no está en el problema, y entonces buscar dónde está la solución. Right. So, if we make that decision, taking those two requirements, y si tomamos esa decisión, llevándonos estos dos requisitos, then we will have promises from doing that, guarantees, results. We will have something we will be given if we do this. Si hacemos esto, entonces vamos a tener promesas que se cumplen, vamos a tener resultados. So the next paragraph are what are the step 3 promises? ¿Cuáles son las promesas? Just to be clear, the second requirement is that we're going to let God take care of it. Run the show. Yes. So first is you know that running the show, trying to play God won't work, and you quit doing it. Then the second requirement, you now move towards letting God run the show. Okay. Entonces, para estar seguro de que no, en ese último párrafo de la página 62 está el primer requisito y el segundo requisito. El primero es jugar de ser Dios y el segundo es dejar que Dios lleve el espectáculo, que Él sea el que lleve el espectáculo.
Okay, sorry for the interruption. I just wanted to make sure that we didn't miss anything. Okay, great. Entonces, So now, las promesas del paso 3, que están, las promesas del paso 3. So now that we've done that, we are going to receive promises. We're going to have some guarantees. Something's now going to happen. In just making this decision, the book will tell us what will happen. What is our promises, our guarantees, our results? What's going to happen if we do this? Entonces, nada más haciendo esta decisión, hay cosas que se garantizan, que nos van a pasar. Y Dios nos va a decir que cuáles son las cosas que garantizan, nada más tomando la decisión. And in program, a lot of times we talk about the step 9 promises, and they're very beautiful. But the book is now going to give us promises in these steps 3 through 12. En el programa que siempre hablamos de las promesas 9, de las promesas del paso 9, que son muy bellas, pero el libro nos va a dar promesa en todos los pasos, del 3 al 12. So this also, when I work with my sponsorees, we will now go to the promises, which will let us know if we've worked the step right. Y entonces nosotros, cuando yo trabajo con mis ahijadas, yo me voy a las promesas para ver si es verdad que se cumplen, porque si se cumplen hemos estado trabajando el paso correcto. So if one has taken the step the way the big book tells you, then what the big book tells you will happen from doing that, those promises will all be true. Si uno ha tomado el paso como el libro grande lo dice, entonces las promesas que dice el libro grande se van a hacer realidad. So even if one promise is not true, then we need to do something more to make sure we've done the step right. Y inclusive si una sola promesa no se vuelve realidad, entonces tenemos que regresar a ver cómo tomar ese paso tenemos que trabajar de nuevo el paso para que se cumplan todas las promesas. So this means now we'll know if we took the step right or not, because the promises will tell us that we have if they're all true for us. Y ahora nos vamos a dar cuenta si tomamos bien el paso o no, porque entonces las promesas nos van a decir si tomamos el paso bien o no, si se volvieron realidad o no. Right. So the next paragraph are these promises, or these results, or these outcomes. So, el próximo párrafo son las promesas o los resultados que esperamos. So I'll say, read the paragraph. Let's read, and after every promise, let's stop and answer if that's true or not. So every little piece will do that. Entonces dice que la lea y paso por paso y a ver si cada promesa se volvió realidad. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. So the first promise is that first sentence. When we sincerely took such a position, all sorts of remarkable things followed. Esa es la primera promesa. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Just doing what we've done, certain things now are going to happen. Okay, the second promise, we had a new employer. La segunda promesa, teníamos un nuevo empleador, teníamos un nuevo patrón. Third, being all-powerful, he provided what we needed if we kept close to him and performed his work well. Él proveía, siendo todopoderoso, él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. The fourth promise, established on such a footing, we became less and less interested in ourselves, our little plans and designs. La cuarta promesa, establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. The fifth promise, more and more we became interested in seeing what we could contribute to life. En la quinta promesa, nos interesábamos cada vez más por lo que podíamos contribuir a la vida. The sixth promise, as we felt new power flow in.
La sexta promesa, as we felt new power flow in. a medida que sentíamos afluir en nosotros un poder nuevo. The seventh promise, as we enjoyed peace of mind. La séptima promesa, gozamos de tranquilidad mental. The eighth promise, as we discovered we could face life successfully. La octava promesa, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. The ninth promise, as we became conscious of His presence. La novena promesa, llegamos a estar conscientes de su presencia. The 10th promise, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. La décima promesa, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. And the 11th is we were reborn. Y la onceava promesa, renacimos. Right. So could you reread it together? So now they've heard all 11 promises, but just listen to it all being read continuously and to see, is that where I'm at? Is that my state right now that I've just made this decision? And again, it's going to be became. It doesn't mean it's finished, but all this begins to happen. Ok, entonces quiere que lea toda junta, porque ahora que sabemos que hay 11 promesas punto a punto, queremos ver si empezamos, y de nuevo, es empezar, no es el final, sino empezamos. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón. Siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesábamos cada vez más en ver cómo podíamos contribuir a la vida, a medida que sentíamos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana, al futuro. Renacimos. Isn't that unbelievable? Just all this, it's just amazing. All of this is already starting to happen by just making the decision. ¿No es esto increíble? Que todas estas cosas maravillosas comienzan a pasar solo por haber tomado la decisión. So, deciding not to play God and now trying to let God be in charge, already these things will begin to occur in our lives. Entonces, decidir no seguir jugando a Dios y dejar que Dios tome las riendas, todas estas cosas comienzan a pasar. So once we see that, yes, we've done this. Now the next thing would happen with the original 100, they would make some they would do it in front of the rest of the people in their group. Bueno, entonces, some statement they would say. Ya después que se hizo eso, los primeros 100 hacían un espectáculo enfrente de todo, no espectáculo, sino como un hecho enfrente de otras personas. So there were, if you remember, there's the group in New York City, and then there's the group in Akron, and a tiny little group in Cleveland that pretty much was connected with Akron. So there's really two main groups. Entonces recuerden que había un grupo en Nueva York, un grupo en Akron, Ohio, y un pequeño grupo en Cleveland, pero ese estaba relacionado con el de Akron, así es que eran realmente dos grupos grandes. Right. So then the person would be saying something to the group, committing not only to themselves and to their God, but also to the fellowship of Alcoholics Anonymous. They were committed to doing this and for all the good of all of AA. They were going to make a commitment, not just in private, but
to their group, they were going to say something in front of them. Entonces ellos iban a hacer un compromiso, no solamente para ellos mismos, sino que iban a hacer un compromiso en frente de todo el grupo, de toda la comunidad que tenían, iban a hacer un compromiso público. So when I sponsor people, I ask them to do what the original 100 did. Cuando yo amadrino a las personas, yo les pido que hagan lo que hicieron, lo que hacían los primeros 100. So I simply say, we have a prayer here that does that with your group. And so you can do this prayer, or you can change it up a little if you want, as long as you get the same ideas in the prayer. Entonces tenemos aquí una oración que yo le digo que lo hagan en su grupo, y lo pueden modificar un poco mientras siempre y cuando tenga el mismo mensaje que tiene esta oración. So what they would do it on their knees, maybe. Usually they did, because most of these people were Christian or had been raised Christian, and so it was an act of homage to God to be on one's knees when they say a prayer. Entonces, muchos de ellos lo hacían de rodillas porque tenían que habían crecido en una creencia cristiana y era como un homenaje a Dios ponerse de rodillas cuando hacían una oración. But they could use a different gesture, and I've sponsored Orthodox Jews that will rock back and forth from one foot to another to move the Spirit through them. Pero no tiene que ser eso, puede ser otro gesto. Por ejemplo, yo amadrino a judíos ortodoxos que se mueven de una pierna, que mueven su peso de una pierna a la otra pierna, moviendo el espíritu por ellos. And I've sponsored a Muslim where you actually go and you come and you kiss the ground in adoration of God when you pray. Y un ahijado o ahijada musulmana que besa el piso en homenaje mientras está haciendo la oración. Whatever gesture you want to have, and so you show reverence to God when you say this prayer. Cualquier gesto que quieras tener mientras muestres reverencia hacia Dios cuando hagas esta oración. And even as an atheist, you still make a gesture of humility to the concept you have that's greater than you when you say the prayer. Inclusive cuando eres ateo, haces un gesto de humildad a un Dios que es más grande que tú o a un Dios que no eres tú cuando hagas esta oración. So I've had it where people have gone to their home meeting and they'll say the prayer at some point in that meeting however it works out. However that meeting, will take a time for them to say their prayer. Yo les digo que vayan a sus reuniones presenciales y hagan esta oración en algún momento de que el formato les permita durante el meeting, durante la reunión presencial, y que hagan esta oración en público. And sometimes others in the room will ask if they can join and actually do the prayer with them, so they're not doing it by themselves. And if they want to do it that way, that's fine. It's whatever works with my sponsoree and how she wants to do it in the group. Just, it doesn't matter. You can do it by yourself or with others. Y a veces parte del grupo les preguntan si los pueden acompañar en la oración, si pueden hacer la oración con ellos. Y pues depende de que si la hijada quiere o no quiere eso, pero es completamente dependiendo de la hijada mientras se haga la oración con reverencia. So let's we can do the prayer now, but to really listen to the words now that you understand what step 3 is. Podemos hacer la oración ahora, pero escuchen bien las palabras ahora que entendemos de qué se trata el paso 3. Because this now is the act in front of us, but in front of
all of OA, all 12-step programs, we are committing to now live according to God's will. So it's a public expression in front of our group that we've made this commitment in a deep way. Okay, ahora este es el momento donde se hace este compromiso a todo el grupo de OA, a todos los grupos de 12 pasos, que estamos comprometiéndonos a seguir este modo de vida. All right. So could you read the prayer, Alita, and then we can all listen to you reading the prayer. Okay. So me pide que lea la oración y lo vamos a escuchar. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. It's very powerful. Very powerful. Muy poderosa. So when I work with my sponsorees, once they've said this prayer, then they commit to say this prayer every day. Even before they get to step 11, you can just say this prayer every day to never lose the energy of this prayer in your life. Cuando yo trabajo con mis ahijadas, yo les pido que hagan esta oración todos los días, inclusive si no han llegado al paso 11, pero que todos los días, para que no pierdan el poder de esta oración, no se pierda el momento, el poder de la oración. So with that, I've covered the part of the Big Book covering step 3, and I'll just open it up for any questions or comments. Y con eso termino con lo que es el paso 3 y lo quiero abrir para comentarios y preguntas y comentarios. Gracias, Ruth. Thank you. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? Claudia, adelante. Gracias, María Elena, perdón. Perdón, compañeros, me tengo que alejar. Thank you so much, Ruth. Wow, this was pure gold, in my humble opinion. ¿Quieres que traduzca yo, Elida? Sí, claro. Le digo a Ruth, wow, para mí esto fue puro oro de recuperación, por lo menos en mi humilde opinión. So, Ruth, when we get to step 3, we have a choice, and we're still powerless, but we know how that powerlessness works. Y mi pregunta para Ruth es, okay, Ruth, cuando llegamos al paso 3, tenemos capacidad de elegir, o sea, estamos tomando una decisión, ¿verdad? Y quiero que explique un poquito más eso. So I'd like you to explain that a little, because I've talked about that with some people. And like, how do you explain that to someone? Like, I'm still powerless over food, but I can make a decision to let a higher power in, but I'm still going to remain powerless over food. Correct. And lo que le digo a Ruth es, todavía soy impotente de la comida, pero ahora, si estoy en el paso 3, puedo tomar una decisión para trabajar los pasos y permitir que un poder superior haga esto por mí. So that's what my question, and I'd love to hear more about that, Ruth. So let's imagine you're in this body of water and you're drowning. You're going down. Vamos a imaginarnos que estás en el agua y te estás ahogando. And a person jumps in the water, and he's coming over to help save your life. He's going to take you and pull you to shore to save your life, because you're going to drown if this goes on. Y una persona viene y te va a ayudar y te dice que te va a salvar la vida y te va a llevar a la orilla, porque si no, te estás muriendo.
Yeah. So you can go ahead and drown, or are you going to let him pull you to shore? I mean, that is a choice, but, you know, you kind of should know what the consequence will be if you don't go ahead and let that person pull you to shore. Entonces tú tienes la opción de ahogarte, tú tienes la opción de ahogarte y tú sabes cuál es tú sabes cuál es la decisión si la otra persona te puede ayudar a llegar a la orilla. Mm-hmm. Now, God is that person, and God loves you so much that God's going to whack you, boom, and you're going to go half unconscious, and then God says, whoop, and then God will pull you to shore. You won't even be conscious of it, but God won't let you, I mean, God will still try to save you. Dios te ama tanto, Dios es esa persona que te va a tratar de salvar, y Dios te ama tanto que te va a tratar de salvar de todas maneras, y te va a llevar a la orilla aunque tú estés media inconsciente de lo que está pasando. You can still refuse and still go ahead and drown. That's the answer. Yeah, you have a choice, but what are your other options? Pero tú puedes rehusar y ahogarte de todas maneras, pero esa es tu opción, tú tienes la opción de hacer eso. Yeah. So that's how I see it. Así es como yo lo veo. Thank you, Ruth. Gracias, Claudia, por tu pregunta. ¿Alguien más desea hacerle una pregunta a nuestra invitada, Ruth? Mari, ¿puedo o no puedo levantar la manita? Adelante, Gogo, adelante. Ok. Se me hizo súper hermoso y poderoso hacer la oración, pensar que delante de todo hay, de todos los grupos de 12 pasos, es la primera vez, porque siempre lo he hecho con mi madrina o con Dios a solas toda la mañana como algo muy íntimo, pero qué hermoso esa idea de responsabilidad de hacerla no solo con OA, sino con todos los 12 pasos. Yo siempre en la mañana pienso cuántas personas más estarán haciendo la oración de rodillas como yo. Y la pregunta es... No, wait. Gogito, you gonna translate or you want me to Sí, tell? okay, yo translate. I just want you, Ruth, to know that this is the very first time that I do it thinking that it's in front of OA and all the 12 steps. And that was so powerful because it's always something very intimate to do it with God in the morning on my knees. And I always think how many people out there must be doing the same thing in their knees, saying the prayer. But today, knowing that we were saying it for all 12 steps, it was very powerful. So now I'm going to ask you the question. La pregunta es, una madrina me dijo una vez que la oración del tercer paso es algo que se da con cada respiración. Porque yo le decía, ¿por qué la hago a la mañana y a la tarde no hago más la voluntad de Dios? Y ella me dijo, porque es una decisión que tomamos con cada respiración, en cada instante. Y le quiero preguntar qué es lo que ella piensa de eso. So the question is, when I felt so frustrated because I say the prayer in the morning and by the afternoon I wasn't doing God's will, either eating or mistreating somebody, I asked a sponsor and she told me the Thursday prayer is not something that you do once in the morning or once in life. It's something that you do with every breath, in every moment. What do you think about that? It's like being conscious of in every time to do God's will. How is that for you? Well, I would agree with your sponsor that yes, this prayer, you do it the first time, but you keep doing it, and you do it by the prayer, but you also do it by how you live your life. So yes, it's something you continually do. If you need to say it over and over again, it doesn't matter. You've made a decision. Okay. You've made a decision. So we need to keep saying that prayer. No, esta oración es algo que vive con nosotros todo el tiempo y pues uno es una decisión, uno hace una decisión y la decisión hay que vivirla continuamente. I think that's what she said, right?
Yes. The one other thing I would say, if you're eating compulsively, you're not making this decision because God is your food. God is your food because you're eating it. So at that point, I have person to go back to step one because they're not doing step one. Sí. Dr. Silkworth said entire abstinence, and you're not doing that. So you need to go back to step one and get step one cleaned up. You don't have two gods. You cannot have two gods. Si uno está comiendo compulsivamente, no estamos tomando esa decisión, porque la decisión es porque Dios, la comida es mi Dios. Entonces hay que regresar al paso 1 y hacer bien el paso 1 porque todavía estamos, todavía tenemos el problema del comer compulsivo. O sea, que la decisión fue irnos hacia el problema y no irnos hacia la solución. Elida, ¿puedes hablar más fuerte? A Ruth se le oye muy fuerte y a ti no. ¿Me oyes mejor ahora? Perfecto. Ok, perdón, que había bajado el micrófono. Listo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Or also your experience in doing this. You don't have to ask me a question. You can just give your own experience and we'll listen to it. Dice Ruth que no tiene que hacer una pregunta, sino que puede ser también cuál es la experiencia de haber tomado este paso. ¿Cuál es la experiencia que has sentido de haber tomado este paso? So I do have a question for Ruth. Ruth, can you give us an example of when you took this step, what kind of miraculous things start happening to you? Le estoy preguntando a Ruth que cuando ella tomó este paso, qué cosas milagrosas o maravillosas comenzaron a pasar por ella. Well, I would say that with time, I could look back and see it better at the time I did it. Because I was so fragile, so just beginning the process. I didn't clearly see how I started to change. Somebody else told me I had started to change. I couldn't see it. I was just too raw. Cuando esto pasó, cuando yo tomé este paso, yo era tan frágil que yo no me pude dar cuenta ahí mismo lo que estaba pasando. En retrospecto lo pude ver, pero la gente me podía decir, la gente sí se daba cuenta de que yo estaba cambiando. ¿Listo? ¿Alguien más? I have another ¿Desea hacer question. una... Yes. Adelante, Gogo. Sometimes I wonder why the third step is in that place and not farther. I do understand that I need God to do the steps, but it feels to me that we cannot truly give our life and our will to God until we don't clean that path with God. That is something that we can just take the decision, but we don't really know how to do it until much later. So sometimes I wonder why the third step prayer is not in later in the steps. I'm going to translate now. Una pregunta que nos hacíamos la vez pasada en el espacio 24/7 del tercer paso es que es algo tan profundo esta idea de entregarle la vida y la voluntad a Dios, que a veces yo me pregunto, ¿por qué está en ese lugar? ¿Por qué está en el paso 3? Y no después, porque realmente, por un lado entiendo que esté antes de los pasos 4 a 9, porque yo necesito a Dios para hacer esos pasos, pero realmente yo no le puedo entregar mi vida y voluntad a Dios hasta no haber limpiado el caminito con Dios. Entonces puedo hacer la decisión en el paso 3, pero realmente no es algo que yo pueda o sepa cómo hacer hasta que no estoy en el paso 10.
Entonces a veces eso digo, ¿por qué lo pusieron algo tan profundo? ¿Por qué está tan tempranito en los pasos? I hear you, Ruth. Okay. So I think the key is made a decision. So let's say you and your husband want to have a child. You make a decision to try to have a child. El punto importante aquí es hacer una decisión. Imagínate que tú y tu esposo deciden tener un hijo. Ustedes tomaron la decisión de tener un hijo. Right. So then you do an action to see if that'll happen. That's why 3 precedes the rest of the steps. The decision is made. Okay. Entonces, después de eso hacen una acción para comenzar el proceso, pero la decisión fue antes de la acción. So if you're going to try to have a child without the decision, and that makes no sense. You have to have the decision and then take the action from the decision you've made. Entonces, tratar de tener un hijo sin haber tomado la decisión no tiene sentido. Entonces hay que hacer la decisión primero para seguir con la acción. And then what happens once you've made this decision, you then want to know what blocks you from this decision you made from coming true. What is it that blocks me that I cannot have and haven't had this relationship with God? What is it? Entonces, una vez que tomo la decisión, entonces me pongo a fijarme qué es lo que me bloquea a mí para poder llegar a tener para poder llegar a Dios, ¿no? Entonces, pero tomé la decisión y voy a buscar las acciones. And that is step 4. That's why step 4 follows. I've got to see what blocks me from the decision I made. Y ese es el paso 4, que tomo la decisión de hacer el paso 4, porque eso me va a desbloquear para poder llegar a la decisión que Dios lleve, a la decisión de tener a Dios. Right. All of these steps, 3 through 12, is about letting go of the ego. It's not about doing something and accomplishing. It's letting go who we are that has us eating compulsively and going back to eating compulsively. It's a letting go of, not an accomplishing. Todos estos pasos de 3 a 12 es para dejar, para apabullar al ego. Todos estos son para dejar que se nos vaya el ego. No es para llegar a ser un hecho, sino que para dejar para apabullar el ego. Sí. No es para tratar de hacer un accomplishment. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Una hazaña. No es para llegar a hacer hazañas, sino para dejar que el ego se nos vaya. Sí, la vez pasada con Gaby nos quedamos, incluso lo hablamos después de que Ruth habló, porque ella expresó esto y se nos hizo súper importante y no sabía si lo habíamos entendido bien, que los pasos no es algo que quiero lograr yo con mis acciones, sino más que una acción que tomo para lograr algo, son un dejar ir, son más algo que no hago, que hago algo que hago. A lo mejor, si no hay otra pregunta, le podemos pedir que lo explique un poquito más, porque la vez pasada lo soslayó y quedó como duda. ¿Le puedo traducir, Elida? ¿Me das permiso? Yes, please, por favor. You know, Ruth, last time you mentioned this, and Gabby and I were comparing notes because we were not sure if you truly understand you. Can you mention that a little more? We understood, and now you're saying the same thing, that every step is not something that I have to do, but something that I don't have to do, because it's like what you just said, letting go instead of accomplishment. But we got tangled in this, something that I
don't do. So there's no action, there's no accomplishment. It's more like letting go. I don't know if you can explain it a little more in a practical example. Yeah, so it would be like you're drowning in this body of water. You're going to have to let go and let something greater than you pull you to shore. Oh, I'm sorry. ¿Tú estás traduciendo? Ok, dijo algo que si uno se está ahogando en un vaso de agua, okay, if you're drowning in a glass of water, and the second part? No, in a body of water, like a lake or a river or an ocean. If you're drowning in a body of water and somebody comes out to save you. Ok, entonces uno, ok, te dejo. Dale, Dale. Ok, si uno se está ahogando en un lago y alguien viene a tratar de salvarte, ¿querés seguir vos, Eli? Sí, I can continue. Go ahead, Ruth. So you do have to do something, which is not pull that man down and he drown with you. You'll have to let go and assist as best you can him taking you to shore because you cannot swim to shore yourself. Tú tienes que hacer algo y no es llevarte, agarrar al hombre y llevártelo contigo hacia bajo del agua, sino que tienes que dejar que él te lleve y asistir lo más posible, pero dejando que él te lleve hacia la orilla, porque tú no puedes llegar sola a la orilla. So you have action. You do what you can to assist this power greater than you, and you do not fight it. Tú tienes que hacer acciones, tú tienes que asistir a este poder más grande que tú y no pelear contra ese poder. You accept that you cannot get to shore on your own because you don't know how to swim in this strong current. You can't do this. It's not, you're powerless. You're not ever going to be able to do it. You accept that. That's an acceptance. That's a decision is made to let this big, strong guide pull you to shore. Tú aceptas que tú no puedes llegar a la orilla por ti sola, que no sabes cómo nadar en esta fuerte corriente. Entonces tú aceptas tú tomas esa decisión de dejar que esta persona más fuerte te lleve a la orilla. So once you make the decision, step 3, you do what you can to help that man be successful in doing what he needs to do to save your life. O sea, una vez que tomas la decisión de dejar que esta persona te lleve a la orilla, tú vas a tratar de asistir lo más posible para que esta persona te pueda salvar y llevar a la orilla. So each step 3 through 12 is letting go of you trying to save your life by yourself and letting God guide you and you do what God tells you to do with each of these steps. So, en los pasos 3 a 12, tú estás dejando que esta persona, tú estás dejando que Dios te lleve o haciendo las acciones de rendirse para poder seguir, que Dios te ayude a llevarlos, a tener la relación. So that's what I mean. You have to let go of trying to do something you cannot do on your own. Sí, and then let God guide you and you do exactly what God tells you to do. You will safely get to shore. Sí, perdón que eso se me olvidó traducir la vez pasada. Que uno no puede hacerlo por uno mismo. Que entonces yo voy a rendirme y hacer las acciones que me dicen para dejar que esa persona me lleve al shore, porque yo no tengo el poder por mí misma de llegar a la orilla. So it's a little like seeing myself as a more passive way
even in the passive tense, like not I'm working the steps, but God is working in me through the steps. It's more like just this letting go of that you said is more like, okay, I'm not gonna fight anymore. I'm just gonna follow directions and suggestions, and you work through me with the steps. It's not me working the steps waiting for the result. Entonces lo que le digo es que sería un poco como que en vez de yo estoy trabajando los pasos para tener un resultado, es más como que me entrego y dejo que Dios trabaje en mí a través de los pasos, como en una forma pasiva hasta en el verbo de la oración, donde en vez de yo trabajo los pasos, es más como que Dios trabaja los pasos en mí, trabaja en mí a través de los pasos, como un entregarme. When you really, really accept step 3, that first requirement, that you cannot play God anymore, you accept that reality, is when you stop trying to run the show yourself. Cuando tú realmente, perdón, este es el micrófono. Cuando tú realmente tomas el paso 3, dejar de jugar de ser Dios, dejar de jugar de ser Dios, ese es cuando uno realmente toma el paso 3. And you then have to know what blocks you, because you've made this decision. You have to know what blocks you so that you want now to be with God. That's why you do step 4. What is it that stops me? I got to know, because I want to be with you now, God. Y entonces uno toma la decisión de qué es lo que me bloquea para llegar a este poder superior, porque yo no voy a jugar al poder superior, pero ahora necesito jugar a este poder superior. Entonces tomo la acción para desbloquear lo que tengo que desbloquear para poder tener a este poder superior, para poder llegar al poder superior. Y esa es la acción del paso 4 en adelante. Thank you, Ruth, for all the answers. Gracias, Ruth. De nada. Gracias, Ruth. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero preguntar, este paso, por supuesto, cuando estamos comenzando, hacemos obedientemente todos los pasos uno tras otro. Este paso, ella lo sugiere dar todos los días. O sea, que todos los días dentro de nuestras oraciones esté el paso 3. Sí, Ruth, she's saying that as we work the program, we obediently go step by step. And, so she wants to know if this step we have to do every day, if you recommend that we take step 3 every day. In the, yes, so once you take step 1, every day thereafter you're entirely abstinent. And once you take step 2, you're going to now do that every day. And with 3, yes, with the third step prayer and this action you repeatedly do, you are taking step 3 every day. So once you have taken the step, you now take that step thereafter every day. Okay. Entonces dice ella, cuando uno toma el primer paso, pues el primer paso es dejar de renunciar a la comida. Entonces eso lo hace uno todos los días. Todos los días tengo que estar abstinente. Entonces en el segundo paso tengo que hacer el paso todos los días de saber que hay una solución, que hay un poder superior. Y el tercer paso, pues una vez que tomo el tercer paso se hace diario. Es como que se forman parte de lo que nosotros hacemos diariamente, tomar paso 1, 2 y 3. Mm-hmm. Right. Yeah. Hey Ruth, how much are you understanding of this translation? Ruth. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Some. Ruth habla un poco de español, así que le estoy preguntando cuánto ella entiende de mi traducción, porque a veces como que me para y me dice, Un poco. Gracias. Ruth, in the promises of the step 3, le voy a hacer una pregunta si está bien. Claudia, adelante. Si quieres, dale, Lida, y yo voy después de ti. Okay, so
the 11 promises of the third step. I knew there were promises, and I never knew there were 11 of them. And how known are these promises, and how seriously are people taking these promises? Le digo que yo sabía que había promesas en el paso 3, pero no sabía que habían 11. Nunca las había visto individualmente. Y mi pregunta para Ruth es, ¿qué tan populares son estas promesas y qué tan en serio la toma la gente? No, I don't think these promises are known as well as step 9, even in AA. But there are these promises are in 3. I'll go to step 4 promises. We'll go over the step 5 promises. There are promises throughout this book, and specifically after each step from 3 on, there will be things to let you know you've taken the step right because the promises are true. So I don't think people know as well, but that's just my take on the big book. It's what I see, these are promises. Ella dice que estas promesas no son bien conocidas ni siquiera en los grupos de AA, y que pues en cada parte, después de cada paso, hay una serie de promesas, y eso es como uno sabe si uno tomó bien el paso, si las promesas se han vuelto realidad o no, y que eso es como ella interpreta el libro. Claudia, go ahead. Muchas gracias. Hey, Ruth, I have another question for you. So, with that image of the person drowning and someone coming to help them, y tengo otra pregunta para Ruth, que es esa imagen de la persona que se está ahogando y alguien nos viene a ayudar. So a person is picking up the food again, even though they've read the book many times and they've worked the steps or answered questions or whatever, whatever we do to work the steps. Y le digo a Ruth que tal vez hay una persona que ha trabajado el paso 1, 2 y ahora está tratando de hacer el 3 y ha leído el libro varias veces, ha trabajado preguntas, ha contestado cosas de sus padrinos, etcétera, etcétera, ¿verdad? But that person keeps on picking up the food. Pero esa persona continúa comiendo compulsivamente, ¿verdad? Tal vez maybe they have a week of abstinence and then they pick up again. Tal vez tengan una semana de abstinencia y luego vuelven a comer compulsivamente y así. In your experience, have you seen an approach that works? Y le digo, en tu experiencia, ¿has visto algún método que funciona cuando los pasos unidos como que no entran, ¿verdad? When steps 1 and 2 don't sink in, because otherwise when I hear that image of the drowning man that doesn't accept the help, y le digo, lo que me pasa cuando oigo esa imagen del hombre que se está ahogando y que no acepta la ayuda, it's almost like it's committing suicide almost. Yes. Yes, aren't we committing suicide? Let me just translate that little piece. Let me translate that little piece. Y le digo a Ruth que cuando oigo esa imagen es casi como suicidarse, básicamente, si ya sabemos el programa y seguimos comiendo. Go ahead, Ruth. Yes, we are committing suicide. We are. There's no other explanation for it. Sí, estamos cometiendo el suicidio. What do you say after yes, we are committing suicide? We are, because somebody saved us and we went back in the damn water again. And now we got to get saved again. I mean, we're not learning our lesson. We are committing suicide. Once, I went to one of my sponsorees, I went to her funeral. She drowned. She got in the food and never got out. Okay. Sí está cometiendo suicidio porque lo van a ayudar y no quiere la ayuda. Y sí está cometiendo suicidio. Yo tengo una sponsee que fui a su entierro. Ella regresó a la comida y pues se ahogó. Thank you, Ruth. And in your experience, is there a better approach to carry the message to someone in that situation? Y le digo a Ruth, y en tu experiencia,
¿Hay algún método recomendable para llevar el mensaje de la mejor forma a una persona así? Well, I mean, there may be a better approach for her, but I can't give away what I don't have. I have the approach of following the exact directions of the big book. There may be something else out there, but that's not my story. So I can only give you my story, and it's to follow the directions of the book. So maybe there's something, but I only have this one. And that I will give away. Quizás hay otros métodos, pero esa no es mi experiencia conmigo y yo no puedo dar algo que no tengo. Quizás hay otros métodos allá, pero yo sigo los pasos con las direcciones del libro grande y eso es lo que yo sé y eso es lo que yo puedo dar. Sure. And yeah, definitely. In your own experience, when someone like that comes and you're sponsoring them, and let's say that they can't put down the food, but they call you every day and they read the book and they do their assignments and they still can't be abstinent. Y le digo, en tu experiencia, el ejemplo de si tienes una hijada que te llama todos los días, que quiere hacer el trabajo, que hace las tareas, pero así todavía no puede estar abstinente. ¿Qué haces? Well, one of the things as a sponsor, I can't get distracted by any other conversation than this issue of the big book. I can't be talking about anything else. So my time is specifically working the 12 steps with them. Mm-hmm. So first, that's the thing. I have to be responsible and not deviate and start talking and let them take me somewhere else and talk about some other thing. Mi responsabilidad primordial es llevarle el mensaje de cómo trabajar los 12 pasos con el libro. Yo no puedo distraerme de ese paso de llevar el mensaje como lo dice el libro. Si necesita trabajar con alguien más en otro sentido, pues lo dejo. So say, for example, the person has a bad relationship with her husband and she wants to talk to me about that. But as a result, if I let her do that, we don't really ever get through the steps because we keep talking about her husband, which will get taken care of if she just works the steps. So I have to first be responsible to stay on task and do what I agreed to do with her. So that's the first thing I have to do. So, por ejemplo, si una persona tiene problemas con el marido, y yo dejo que esa persona me distraiga con los problemas del marido y no estamos trabajando los pasos como el libro grande, que al final del caso el problema con el marido se resolverá si ella trabaja los pasos. Entonces mi primordial tarea es trabajar con esta persona sobre los pasos del libro grande y pues no puedo distraerme en otras cosas. And the second thing, I have to say, well, maybe somebody else can help you better. I don't take it personal. Maybe somebody else can just say it different, or I don't know. I don't expect them to continue to work with me. If they can find somebody else that carries the message in a way that resonates with them, go do that. I'm not the best for everyone. I know that. Y la segunda cosa es que si hay otra persona que pueda llevarle el mensaje mejor, yo no lo tomo personal, pues yo no tomo eso personal. Yo sé pues que hay personas que escuchan el mensaje mejor de otras personas y pues, pero yo no tomo eso personal, pues hay personas que trabajan mejor con otros y yo sé que no todo el mundo trabaja conmigo lo mismo. Uh-huh. Well, so what I usually find is the problem is in step one. They're not willing to be entirely abstinent. And so they continue to go back on the food. Lo que usualmente ocurre es que el problema está en el paso 1. No están dispuestas a estar enteramente abstinentes. Entonces el problema reside en la primera parte del paso 1. So let's say a person eats such a way that they lose weight and they're feeling good, but it's not entire abstinence. Y esa persona puede que
que coma suficientemente bien para perder peso y estar en su peso normal, pero no está completamente abstinente. So they rest on their laurels. They don't continue to really follow through with the rest of the steps because they got what they wanted, which was lost weight. Y entonces ellos restan en sus laureles porque llegaron al peso ideal y no continúan haciendo los pasos porque ya se sienten bien, ya alcanzaron lo que estaban, la hazaña que estaban buscando, que era perder el peso. So in that example, maybe that person isn't a compulsive eater. They had eaten too much and they were overweight, but they got some help and now they're fine. They really don't need OA. Well, then go on your way. It's fine. You learned a few things, but you don't need us because you're not actually an addict. You just overate a little and now you're fine. Well, move on. You don't need to work with us. Y ese puede ser el caso de una persona que, pues, que llegó a su peso, dejó de comer compulsiva, llegó a su peso y dejó de trabajar los pasos, pero pues puede ser que esa persona no necesita OA, que esa persona no es una comedora compulsiva y que no necesita OA y que está bien, pues aprendió algo y todo, pero ella no necesita OA. Mm-hmm. But if the person is a compulsive overeater, this will not last, that losing that weight and feeling better. They will continue going around that vicious circle and spiral downward. And they're just in a spot now as they go around that circle where they're feeling better. So it'll get worse. And maybe they just need to go and get a lower bottom. I don't know. Y si esa persona, pero si esa persona es realmente una comedora compulsiva, entonces va a estar en ese círculo vicioso y va a comenzar a espiral hacia abajo, su espiral hacia abajo, y pues ahora mismo está en el punto donde se siente mejor, pero quién sabe, quizás lo que necesite es tener una baja más grande. Yeah, I don't know. I remember one time I was at a meeting. Yeah, I was at a meeting where a person was there wondering if she was a compulsive eater. She had been in OA for some years, in and out of food. Recuerdo que había una reunión que una persona estaba ahí preguntándose si era comedora compulsiva. Había estado en la comida, dentro y fuera de la comida. Yeah, and so she was 41 years old and using a walker to walk because her body was in such bad shape and she carried so much weight on her. At 41 years old, she was using a walker. Tenía 41 años y estaba usando uno de esos, ¿cómo se dice eso? Una andadera. Una andadera para caminar, porque tenía tanto peso y que no podía caminar por sí sola, y tenía tanto peso y pues estaba preguntándose, no podía caminar, se había hecho, no podía caminar. And sí, she la ayuda de la andadera. Yeah, and she still was trying to decide if she was a compulsive eater. And I'm like, oh my God, please accept the truth. To myself, I said that. Y todavía estaba tratando de decidir si ella era comedora compulsiva, dice Ruth. Y dice, oh my God, dice, oh Dios mío, pero mira la realidad, acepta la verdad. Pero por supuesto que eso no se lo dijo a ella, se lo dijo a sí misma. And then she left, and then the next time I saw her, she was in a wheelchair. And she was again a few years older. I mean, she still couldn't accept it. It's just the way it is sometimes. Y bueno, ella salió y la próxima vez que la vi estaba en una silla de ruedas. No lo podía aceptar, todavía no estaba aceptando y todavía no lo aceptaba. Right. So it is what it is. Y es lo que es. Thanks, Ruth. Chicas, Mari no está. Ah, ya estás, Mari. Aquí estoy. Sí, ya llegó. Es que se me va. Aquí estoy otra vez. Una pregunta o si tenés a alguien en el chat. No hay nadie en el chat ya. Ok, pero no quiero hacer preguntas. Ok. No hay preguntas. Ruth, I wonder if you ever have somebody like me.
that I don't want, you have no idea how many years I have in the program. I think that everybody that is in this line can tell you how dedicated I am, that I work the steps more than once with the big book, and still, I cannot sustain my abstinence. The time that I could the most was 109 days. Sometimes I wonder if my abstinence is that I want to do it so perfect. That's why I keep. But what I do believe, okay, I'm going to translate this and I finish the question in a second. Yo lo que le quiero preguntar, porque ella está hablando de personas que no aceptan la enfermedad, que no quieren aceptar, que no hacen paso uno, pero le quiero preguntar por mí, porque yo tengo tanto trabajo metido en querer hacer los pasos, en hacer los pasos con el libro grande, en dar todo de mí, en hacer servicio, en ir a juntas, y sin embargo la abstinencia no es algo que haya podido sostener más que 109 días en tantos años que hace que vengo. Entonces lo que le quiero preguntar es, ¿qué me diría? Porque a veces me pregunto si siempre que me acerco a bajar la línea del peso límite, del sobrepeso, de obesidad mórbida, a la obesidad normal, ahí siempre algo pasa y reboto para arriba, como que tuviera mucho miedo de dejar ir estos kilos, y no sé por qué, porque he trabajado, cuando me molestan de chiquita lo he trabajado, entonces le quiero preguntar qué me puede decir. So my question is, I do accept that I'm powerless. I do accept that. What I notice as a pattern is that every time that I'm getting closer to the line that separates by my body mass, from overweight, from obesity, morbid obesity to overweight, something happened and I have a break. Like I am so freaking fearful to let go of these pounds. And I already do 4 steps. I already treat the molestation when I was molested as a child. I forget. I do the resentments. What is it? What is it? I have years in therapy and I'm still breaking. What is it? Do you have something to tell me? Well, I can give you an example of, there was a meeting I went to, wasn't my normal meeting, and a woman was sitting to the right of me who said that, Yo te puedo dar un ejemplo de una reunión que estaba. Who was next to you? I was just a person in this meeting. It was not even my town, so I never saw her again. But she was sitting next to me and was talking about being raped as a child by her father. Había una persona cerca de mí, al lado mío, y estaba hablando de que ella había sido violada por su padre. And what she did is she started eating, and she got fat because of what her father was doing. Y lo que ella comenzó a hacer es comenzar a engordarse por lo que estaba haciendo su padre. And then what happened, her father stopped sexually abusing her and started abusing her younger sister. Y lo que pasó fue que el papá dejó de abusarla a él y comenzó a abusar a la hermana menor. And this woman, blamed herself for her younger sister being raped. Y esta mujer se culpaba a ella, se culpaba de que la hermanita había sido violada por la violación de la hermana. She also believed that if she got attractive again in her mind, lost weight and got attractive, that she would be raped again by somebody. Y ella también creía en su mente que si ella se volvía atractiva de nuevo, iba a ser violada de nuevo por alguien. But both beliefs, I believe, were false. She did not cause her younger sister to be raped. Her dad caused that. Pero ambas creencias eran defectuosas porque ella no hizo que su hermana la violaran. El papá fue el que la violó. And it's
some person tried to sexually abuse her, then that would be that person, not her. But she was thinking it was all her responsibility. She had bought into what her dad claimed, probably, that she made him do it, which was a lie. Probably that's what happened. So, y si una persona la viola, tampoco es la responsabilidad de ella. Ella eso. Y entonces ella se creyó lo que el papá le había dicho, que el papá le decía que era posiblemente que era culpa de ella que él violara a la hermana. So in that case, probably she would need some help with a therapist to help her let go of these beliefs. Entonces ella debería trabajar, en ese caso, ella podría trabajar con un terapista para que le ayudara a cambiar su opinión sobre sus creencias. Yeah. So I would say maybe just to, work with a good therapist with you about the molestation, so you know that you were not responsible nor caused the sexual abuse. Entonces lo que ella te propone es que tú trabajes con un terapista por que te ayude a entender que tú no causaste ese abuso sexual. Or maybe something else, but there's some reason you go back into the food, and it may be relative to your view that you look in such a way that somebody would come and sexually abuse you, not knowing that it was they who caused it, regardless of what your body looks like. Y pues puede ser otra cosa, pero puede ser que tú ganas el peso porque tienes miedo a que te abusen y no tienes la creencia de que esas personas son las que es por culpa de esas personas. Yeah. Que Again, I don't know your... Yeah. Entonces dice, no conozco tu historia, no sé cuál es tu historia, pero esa puede ser una de las razones. Yeah, I don't know, so I'm not telling you that's the answer, but I have worked with many people who have that belief that after they're sexually abused, that somehow they caused it or will cause something in the future, which entonces, I know is definitely not right. No sé si ese es tu problema o no, porque no he trabajado contigo directamente, pero he trabajado con muchas personas que creen que el abuso sexual fue culpa de ellas por cómo se ven y que tienen miedo de ser abusadas en el futuro. Anyway, so again, I don't know your story, but I'm just maybe just to consider that, and I hope whatever you need, you'll get that help, whatever it may be. Y una vez más, no sé cuál es tu historia, pero considera eso como una posibilidad y yo espero que lo que sea que puedas recuperar. Thank you, Ruth. Thank you so much. Gracias, Ruth. ¿Alguna otra pregunta? Queda un tiempito. Creo que podemos ir cerrando entonces la reunión. Pueden abrir sus micrófonos para darle las gracias a nuestra compañera Ruth por su presentación. Gracias, Ruth. Gracias por venir. Muchas gracias, Ruth. Igualmente. Muchas gracias por permitirme ser su moderadora hoy y muchas gracias a Elida por su traducción y a todas sus preguntas y por venir a la reunión. Para aquellos que están escuchando la grabación de esta reunión hoy, si gustan pueden hacer sus comentarios en el chat de Hay una Solución como una forma de extender la conversación. Ruth, nos gustaría que nos dieras el privilegio de cerrar la reunión con la oración de la serenidad. Ruth, you want to do the serenity prayer? You can do it in English or Spanish. Wait a minute. Español.
Please hear me speak bad Spanish. I got to practice this between talks, so I get this down. I always forget. All right. Okay. Dios, concederme la serenidad para aceptar las cosas que no puede cambiar, valor por cambiar ayudas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Que sea tu voluntad. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet hayunasolucion.com y explorarla en su totalidad. A los recién llegados, los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Los que deseen acompañarnos, permaneceremos conectados en este enlace una vez finalizada la reunión, de manera informal y en charla amistosa. Nos reuniremos para resolver dudas, para orientar a los recién llegados, responder cualquier pregunta que haya quedado pendiente y seguir con nuestra recuperación para empezar a tomar acción. Gracias a todos por asistir. Gracias Ruth, gracias Elida.